Puede estudiar gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN en el momento que más le convenga. Usted elige entre los cursos disponibles. Tiene la oportunidad de aprender acerca de la Palabra de Dios en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase. Visite nuestra página web www.bbnbi.org. Gracias y ahora disfrute de este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Vivimos en un mundo de exitismo. Pareciera ser que los medios de comunicación, los libros, todo aquello que está a nuestro alrededor, nos hablan de el éxito, de cuán importante es que triunfemos en todas las cosas que hacemos. Y pareciera ser que solo algunos privilegiados pueden tener ese aparente éxito. Pero quiero que en esta oportunidad podamos comenzar a hablar sobre el éxito a través del fracaso. ¿Es posible? Es sorprendente cuán poco sabemos de nosotros mismos. Dios tiene que hacernos pasar por todo tipo de fracasos para revelar el orgullo, el engreimiento que ha estado latente en lo más profundo de nuestro carácter. La única manera en que Dios puede usarnos es cuando respondemos de una manera adecuada a las decepciones que afectan a nuestro orgullo y que dañan a nuestro corazón. Por eso es que hablamos de el éxito a través del fracaso. El Señor hace todo esto para poder ubicarnos en la escalera que lleva al éxito. Cuando Santiago allí en el capítulo 1, versículo 2 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Por eso me gustaría que en este tiempo podamos entender bien el concepto de éxito, porque hay un concepto de éxito según el mundo, según los estándares del mundo, y otro distinto al que Dios establece en su palabra. Para el mundo la palabra éxito tiene que ver con la acumulación de posesiones o quizás poder, posición, popularidad. Todas estas cosas pareciera ser que es y representa el éxito. Esto es una descripción mundana del éxito cuando pensamos en estas cosas, como mencionamos, la posesión, el poder, el manejar cosas. ¿Ser populares es ser exitosos? Desde el punto de vista del mundo sí, pero desde el punto de vista de Dios es totalmente diferente. Fíjese que esta palabra éxito viene del latín que significa fin o salida de un negocio, el resultado feliz de un negocio o asunto. Podemos decir que cuando hablamos de tener éxito es obtener un resultado feliz y decisivo. O podemos hablar de éxito cuando decimos que hemos triunfado, que hemos vencido, que conseguimos la victoria. Es decir, hablamos de esta manera cuando nos referimos a éxito. Sin embargo, fíjese cómo la descripción que hace la Biblia sobre el éxito es totalmente diferente. El éxito, según Dios, tiene que ver con vivir bajo la autoridad de Dios. Dice Levíticos 18:4, «Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová Dios». Es decir, cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, entonces somos exitosos. Ser exitoso no es solamente vivir bajo la autoridad de Dios, sino seguir el liderato del Señor. Él dice allí en Proverbios 3:5, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Entonces fíjense cómo varía el concepto de éxito desde el punto de vista del mundo a lo que Dios dice en cuanto a lo que es el éxito. Pero también, cuando pensamos en el concepto de fracaso, nos estamos refiriendo a esa palabra que significa decepcionar.
Podemos decir que el fracaso es no tener el rendimiento esperado. Tenemos ciertas expectativas, sin embargo esas expectativas no son cumplidas, y entonces nos conducen a la decepción y a veces, muchas veces, a la desesperación. También podemos mencionar que esta palabra fracaso en francés tiene un significado interesante porque significa fallar al no cumplir con un deber o una acción esperada. Por eso, fracaso no siempre significa algo negativo. Fracaso tiene que ver con oportunidades para poder comenzar de nuevo. A veces fallamos por no actuar conforme a la conocida voluntad de Dios. Esto nos provoca consecuencias desagradables. Las consecuencias desagradables pueden producir un corazón cambiado. Dios puede usar estas consecuencias como una disciplina y con un objeto de cumplir su propósito y voluntad última. ¿Se acuerda de David, allí en el Salmo 51, cuando, después de experimentar una serie de fracasos, David experimentó una profunda desesperación después de haber pecado con Betsabé? No obstante, se acercó más a Dios con un espíritu contrito y humillado. Y en el Salmo 54:1 dice: «Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme». Mire, en este tiempo vamos a estar considerando justamente todo esto y cómo algunos personajes bíblicos encontramos que a través del fracaso lograron el éxito. Entonces, cuando piense en la palabra fracaso, no siempre piense de manera negativa, sino en la oportunidad que Dios nos da para vencer cosas, para cambiar áreas de nuestra vida y para ser la persona que Él desea que seamos. A veces debemos tomar una amarga medicina por medio de los fracasos, pero cuanto más dolor sentimos, mejor oportunidad tiene Dios de ayudarnos a ganar la competencia. Por eso Hebreos 12:1 nos hace colocar la mirada donde corresponde, y dice: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Entonces, antes de avanzar, recordemos, el éxito desde el punto de vista del mundo nos habla de tener cosas, posesiones, de lograr cierta posición, cierto poder, cierta popularidad. Pero fíjese, desde el punto de vista de Dios, el éxito me habla de vivir bajo la autoridad de Dios, seguir el liderato del mismo Señor Jesucristo, vivir dependiendo de la fortaleza de Cristo y aún también creciendo en la semejanza de Cristo. Por eso es bueno entender que los caminos de Dios no son como los nuestros. Mientras no aprendamos a ver los fracasos desde la perspectiva divina, vamos a vivir desanimados y derrotados. Dios permitió que dos de sus soldados más valientes, como fueron Moisés y Pedro, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo, experimentaran el dolor y la humillación del fracaso, pero para poder revelarles el verdadero carácter que poseían. Dios los preparó para posteriormente utilizarlos en el ministerio, en la obra que Él les había encomendado. Por eso es importante entender el concepto bíblico de fracaso y de éxito. Dice Isaías 55:9, «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Pero pensemos un minuto en cuanto a la mentalidad de Moisés, mirando allí en el Antiguo Testamento. Podemos pensar en él como una personalidad pasiva, aquel que le teme al fracaso. ¿Se acuerda lo que dice Éxodo 3:11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pensamos en un hombre como Moisés y a veces creemos que era una persona pusilánime, una persona sin carácter, una persona solamente temerosa, pero en realidad él había sido capacitado, preparado en todo aquello que ofrecía Egipto. Sin embargo, después de tanto tiempo estando allí en Madián, cuando Dios le encomienda una tarea, cuando Dios le llama a liberar al pueblo de Israel, allí a través de estas respuestas de parte de Moisés, nos hacen ver y aprender también cómo el fracaso que representaron desde el punto de vista de Moisés todos estos años, nos hacen volver temerosos. Fíjese algunas de estas características en Moisés. En primer lugar, temor a la crítica, temor al rechazo,
temor a tomar decisiones, temor a la gente, todo esto estaba presente en Moisés. Dios lo llamaba a Moisés para que ocupara un puesto de liderazgo, pero Moisés tenía tal temor al fracaso que trató de convencer a Dios de que era incapaz de llevar a cabo la tarea que él le encomendaba. Moisés temía a la gente, expresó su falta de confianza en sus capacidades y rogó a Dios que enviara a otra persona. Todo esto puede estar presente también en usted, que ha experimentado un fracaso, y cuando Dios ha trabajado en su vida y le encomienda la tarea que Él desea para usted, allí se presentan todos estos temores diciendo, ¿qué va a decir la gente? ¿Me van a criticar? ¿Voy a ser rechazado? No sé tomar decisiones. Moisés experimentó todo esto. Puede ser que Dios esté trabajando y estemos en medio de un fracaso porque nuestro perfeccionismo, nuestra actitud crítica, nuestra actitud agresiva, autoprotectora, perezosa, negligente, tímida, débil y cuantos otros calificativos nos han hecho pensar que éramos personas importantes, que podíamos llevar adelante con nuestras fuerzas lo que querramos, y de repente Dios produce un quebranto en nuestras vidas, nos lleva hacia un fracaso, cual Moisés, para que aprendamos que en los tiempos de Él y de la manera que Él quiere, podemos hacer su obra. Pero por otro lado, encontramos a un Pedro, y allí en el Nuevo Testamento podemos ver cómo, a diferencia de Moisés, Pedro es una persona y tiene una personalidad agresiva. Es la que más sufre con el fracaso. Sí, Moisés le teme al fracaso, en cambio Pedro sufre con el fracaso. Observe la circunstancia. Allí el Señor le dice en Mateo 26 a Pedro que le iba a negar. Sin embargo, Pedro, en su personalidad agresiva, él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Era necesario que ese personaje y esa personalidad experimentase el quebranto a través de circunstancias muy duras, en la cual terminó llorando desconsoladamente y amargamente, como dice la Escritura. Es que su orgullo, su agresividad, ese pensar que él no podía experimentar el fracaso, sino que él iba siempre adelante, que podía enfrentar y salir adelante en cualquier circunstancia. Él tuvo que ser quebrantado, experimentar el fracaso, para darse cuenta que por sus fuerzas no se puede avanzar. Este tipo de personalidad agresiva, cual Pedro, está centrada en el rendimiento, es decir, busca su significancia por medio del éxito. Pedro siempre iba al frente. Si había que hablar, él hablaba primero. Si había que bajar del barco en medio del mar cuando ven la silueta de Jesucristo, Pedro va primero. Y entonces, en un momento determinado, cuando el Señor dice, todos se van a ir, todos me van a abandonar, Él dice, yo nunca lo haré. Era necesario que Él pudiese experimentar el fracaso, el aparente fracaso, para que pueda después experimentar lo que es el verdadero éxito. Pedro era jactancioso y se enorgullecía de proclamar su lealtad por Jesucristo. Fue excesivamente agresivo durante el arresto de Jesús y tomó las cosas en sus manos. ¿Se acuerda cuando le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? Cuando Pedro se dio cuenta de que había fallado las 3 pruebas de fidelidad, él llora amargamente, queda devastado, es quebrantado de tal manera que después de la resurrección de Cristo, él necesita escuchar, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Generalmente el fracaso nos lleva a la depresión. Mire, no se deje desanimar por la decepción de haber fracasado en algo, cual Moisés, cual Pedro. Allí encontramos que nuestra propia personalidad, nuestra propia impulsividad y formas de hacer las cosas, y de ver la vida, y de ver el éxito o el fracaso en función a lo que hacemos o dejamos de hacer, necesita ser cambiada esa perspectiva para entender qué quiere el Señor enseñarnos. No se deje desanimar por la decepción de haber fracasado en algo. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Mire, existen muchas razones por las que Dios no debería usarnos nunca. ¿Sabía esto? Él por su gracia nos ha prometido que nos va a utilizar, aunque Él no debería usarnos nunca mirando nuestras propias vidas.
Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De tal manera que me gustaría que podamos recorrer algunos personajes de la Biblia para darnos cuenta de que Dios muchas veces permitió el fracaso en sus vidas, para que podamos después cambiar nuestra perspectiva y poder ser utilizados llevando frutos, siendo personas de éxito desde el punto de vista de Dios. ¿Se acuerda de Noé? Allí en Génesis 9:21 dice: y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Podemos pensar en un hombre en un momento especial en el cual toda la humanidad fue enjuiciada por Dios, y solamente Noé y su familia se salvaron. Y cuando salen de esa arca, entonces dice que Noé se emborracha. ¡Qué fracaso que tuvo que experimentar Noé, mirado delante de sus propios hijos de esta manera! ¿Cómo podemos ser utilizados por Dios, cual Noé, siendo considerado un hombre justo? Sin embargo, después de experimentar todo lo que Dios hace, la persona puede tomar una decisión equivocada y encontrar un fracaso en su vida. Pero no solamente Noé, observe en Abraham. Abraham hizo que su esposa mintiera a los egipcios. El temor en la vida de Abraham para defender su propio pellejo, su propio cuerpo, sus propias posesiones, hizo que su esposa mintiera. Dice en Génesis 12:13: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Un hombre que era e iba a ser utilizado por Dios de una manera tremenda, sin embargo, experimentó un fracaso en medio de esta situación, induciendo a su propia esposa a que mintiera. Y esto me hace pensar que no importa qué trayectoria tenemos en nuestra vida o cómo estamos viviendo cerca del Señor, si no cuidamos nuestro corazón, podemos experimentar algún tipo de fracaso que nos haga llorar amargamente. También Jacob, cuando engaña a su padre, cuando roba la primogenitura de su hermano, ¿se acuerda allí en Génesis 27:19? Todo esto generó un tremendo problema familiar y aún pasaron años hasta que Jacob y Esaú pudieron establecer de nuevo una relación entre hermanos. Sin embargo, Jacob, a través del engaño, provoca tal crisis en la familia que se desmembra completamente. Él tiene que huir a otro lugar y pasan años hasta que vuelve. Fíjese cómo una mala decisión conduce hacia el fracaso y produce llanto, crisis y problemas. Pero también Moisés experimentó un fracaso cuando asesina a un egipcio. Dice en Éxodo 2:12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El fracaso de Moisés al querer hacer las cosas que él tenía pensado hacer, pero en los tiempos diferentes a lo que Dios tenía pensado. Le costó 40 años de huir hacia Madián. Sin embargo, el fracaso luego le llevó hacia el éxito. Pensemos también en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento determinado en el cual él ya había logrado distintas cosas, pero se queda en el palacio y allí él observa a una mujer bañándose y él comete adulterio con Betsabé. Sí, David, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, en un momento determinado va a fracasar y esto le va a traer consecuencias no solamente en su propia vida, sino también en la familia, en los hijos. Cuántos problemas generó, de tal manera que él tuvo que llorar amargamente también, y tuvo que decir, como dice el Salmo 51, he pecado, y mientras callé se envejecieron mis huesos, dice otro salmo, de tal manera que David experimentó el fracaso por un momento de placer. Sin embargo, después pudo experimentar, después del quebranto, el llanto, el lloro, de que Dios le perdonó. Pero a veces quizás podemos pensar, bueno, todas estas situaciones de fracaso generalmente descalifican, porque un pecado sexual o Samson cuando tenía esa gran debilidad por las mujeres, o Moisés cuando mató al egipcio, cosas muy fuertes.
Y usted dice, en el caso mío, yo no experimenté esas cosas, sin embargo, siento una vida de fracaso. Es que el fracaso también puede generarse cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Cual Elías, después de experimentar todo lo que son también las bendiciones de Dios, ¿se acuerda cuando él hace descender fuego del cielo y consume todo lo que era ese holocausto que había preparado y mata a todos los sacerdotes paganos? Sin embargo, Elías sufre un colapso emocional porque deja de mirar al Dios a quien servía y mira las circunstancias o se mira a sí mismo. Dice allí en Primera de Reyes 19, viendo pues el peligro, se levantó Elías, se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse, diciendo, basta ya, oh Dios, quítame la vida. Él, enfrentando un colapso emocional, enfrentando el desánimo, enfrentando el fracaso. ¿Se encuentra usted viviendo una experiencia similar a la de Elías? ¿Ha experimentado cosas hermosas que Dios ha hecho a través suyo? Sin embargo, ha sacado la mirada de donde corresponde y se ve a sí mismo como un fracaso y le pide a Dios que le quite la vida. Elías tuvo que recibir el consuelo del Señor, el descanso del Señor, la comida del Señor, de tal manera que pudiera enfrentar este momento, esta crisis que vivía, para poder ver las cosas como Dios las veía. Dios permite a veces esa sensación de fracaso porque necesita que reenfoquemos nuestra mirada. Otro hombre que experimentó el fracaso fue Jonás. Jonás había sido encomendado con una tarea tremenda de predicar a una gran ciudad. Y él huye de Dios tratando de hacer sus propios planes. Y luego se levanta una tempestad, es tragado por un gran pez. Y allí él tiene que orar y decir, Señor, no puedo huir de tu presencia, no puedo hacer mis propios planes, quiero hacer lo que tú quieras. Como muchas veces el fracaso es necesario en nuestra vida para que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro corazón pueda tomar la perspectiva de Dios. Pablo, aún persiguiendo a los cristianos, pensando que servía a Dios, tiene que ser quebrantado, y ese fracaso le lleva a experimentar lo que es un encuentro con Cristo. Juan Marcos abandona a Pablo y Bernabé en el servicio. Sin embargo, ese fracaso hace que Bernabé dedique un tiempo a Juan Marcos para que luego pueda ser útil para continuar con la obra de Dios. Tomás dudó de la resurrección de Jesús y experimentó un fracaso. Sin embargo, el Señor le dice, pon aquí tus dedos, pon aquí tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que a través de los distintos personajes nos muestra la realidad de que todos nosotros experimentamos fracasos en nuestra vida cristiana y necesitamos reenfocarnos, necesitamos la disciplina de Dios muchas veces para que podamos entender qué quiere Dios de nuestra vida y hacer los cambios necesarios para avanzar en su voluntad. El tiempo se nos está acabando. Vamos a continuar en el próximo programa hablando sobre este tema tan importante en la vida nuestra, cómo utilizar el fracaso para poder llegar al éxito. Pero quiero que recuerde que nadie que es fiel a Dios es un fracaso. El mundo glorifica el éxito, el Señor honra la fidelidad. Escuche esto con mucha atención. El mundo glorifica el éxito, el Señor honra la fidelidad. De tal manera que me gustaría terminar en esta oportunidad instándole a hacer lo que dice Primera de Pedro 5, desde el 6 al 10. Ahí habla y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si usted está experimentando un tiempo de fracaso, recuerde, Dios desea que usted capitalice esta situación para que pueda entender qué quiere Dios enseñarle. Humíllese delante de Dios. Ese humillarse también tiene que ver con quizás pedir perdón, reconocer faltas, reconocer el orgullo,
aún pedir perdón a otras personas, pero necesita comenzar humillándose delante de Dios y diciéndole: Señor, aquí estoy con mi perspectiva equivocada de la vida, con mi orgullo, y necesito cambiar. Pero al mismo tiempo, deje su temor, su desilusión en las manos del Señor. Allí el versículo 7 de 1 de Pedro 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al mismo tiempo, aleje a Satanás de su mente. El versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y devorar tiene que ver especialmente con anularnos, es decir, podemos vivir nuestra vida, pero si lo hacemos dentro de nuestros propios parámetros y no logrando el objetivo que Dios tiene para nosotros, en realidad estamos devorados o anulados. Entonces, si queremos experimentar lo que es una lección en medio del fracaso para crecer y avanzar en lo que Dios quiere, debemos humillarnos delante de Dios, dejar el temor y la desilusión en las manos del Señor, alejar a Satanás de nuestra mente, pero también aprender a tener un dulce compañerismo con los cristianos que sufren. Allí el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No está solo en medio de esta situación. Si usted está experimentando fracaso en un área de su vida o en su vida en forma completa, lo mismo están experimentando otros creyentes alrededor del mundo. Y Dios está obrando en medio de unos y de otros, porque desea hacernos entender su voluntad para nuestras vidas. Entonces aprenda en medio de esto que no está solo, pero al mismo tiempo busque al Dios de toda gracia para que sea restaurado. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De tal manera que, terminando en esta hora, ¿se siente un fracaso? Entonces necesita hacer ciertos cambios, entender la perspectiva de Dios, humíllese delante de Dios, deje su temor, aleje a Satanás de su mente, aprenda a tener un dulce compañerismo con otros que están viviendo esta misma experiencia, pero busque al Dios de toda gracia y dígale: Señor, acá estoy, con mis fracasos, con mis desilusiones, con mis llantos. Necesito que hagas los cambios en mi vida de tal manera que pueda avanzar en lo que tú planeaste para mí. Y si usted está experimentando fracasos porque no tiene el sentido de su vida, puede ser que en este momento necesite encontrar al Dios de toda gracia, a través de Jesucristo, quien derramó su sangre, quien limpia de todo pecado. Su problema es que no tiene al Salvador, a aquel que le puede dar una nueva vida y un nuevo objetivo, para que viva la vida no en base a las circunstancias, sino a una relación personal con Él. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.